televidentes, gracias por estar con nosotros en esta plataforma, su programa Experiencia de Buen Gobierno. Se trata de analizar el curso de la historia política, económica y social en la gestión gubernamental de la República Dominicana. Hoy vamos a estar conversando con un profesional, más que de la economía, un profesional de la vida, que tiene formación técnica, tiene sentimiento social, es político, pero también es un ser humano extraordinario. Ha tenido una dilatada carrera como docente universitario. En su rol de economista ha jugado importantes roles en la República Dominicana, secretario de Finanzas de la República Dominicana, hoy es Planificación, Economía y Desarrollo, que se llama Ministerio, antes la Secretaría, administrador del Banco de Reserva, profesor de diversas universidades, conferencista y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Se trata del licenciado Daniel Toribio. Buenas, Daniel. Gracias, Luciano, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Daniel, de lo que se trata aquí es de que podamos ver cuál ha sido tu experiencia en el manejo del Estado, en los distintos roles que te han tocado enfrentar, y al mismo tiempo el contraste con la realidad que tenemos ahora. En la República Dominicana siempre se ha hablado de un crecimiento que tiene, se habla de más de 50 años creciendo. Bueno, ahora resulta que yo me encuentro con que la República Dominicana nunca había crecido tanto como en el presente gobierno. Y entonces sobre eso a mí me gustaría escuchar tu opinión. Mira, la República Dominicana, como tú muy bien señalas, en los últimos 50 años ha sido una economía pujante y creciente. Y obviamente, eso a excepción de algunos periodos que hay que señalar. Por ejemplo, hay que recordar el periodo del presidente Hipólito Mejía, donde tuvo una caída la economía. Nos fuimos de güiro ahí. Así, eso fue para el año 2003-2004, donde hubo una crisis de manera significativa, con quiebra de banco, con altos niveles de inflación, un endeudamiento que se disparó. Todavía estamos pagando el endeudamiento de esa crisis, porque eso es importante señalarlo. Pero posteriormente, ya a partir de los gobiernos del presidente Fernández y concomitantemente todos los gobiernos, ha habido un nivel de crecimiento. Cuando ese crecimiento se ha desplomado, sorprendentemente, es en el último año. Debemos recordar que para el 2012 la economía solo creció un 4.9%. O sea, la economía dominicana tiene un crecimiento, se llama crecimiento potencial, que es de 5.2, 5.3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, la economía dominicana tiende de manera automática a crecer vegetativa. 5.2. Si crece por debajo de 5.2, quiere decir que no estamos bien. El gobierno nos quiso vender, y eso lo hizo en el 2021, el gran milagro del crecimiento del 2021. Que fue que creció 12.5. Sí, decían eso. Así. Pero además, obviamente que eso es lo que se llama un rebote. Quiere decir, es como cuando uno tira una pelota, la pelota golpea en el suelo y tiene un efecto hacia arriba. No importa con qué energía, siempre. Ese es el rebote. Estábamos en el suelo, la bola cayó y subió a 12.5. Entonces nos dijeron que estábamos los mejores del mundo, no sé cuánto. Pero ¿qué pasa? Que ya en el año 2022 la economía se ralentiza y crece un 4.9%. Menos que el 12.5 que había crecido y mucho menos que el crecimiento potencial de la economía, que es 5.2. Pero eso es por un lado. Por el otro lado, lo que está pasando ahora es más serio. ¿Por qué digo yo que es más serio?
porque la economía ya no va a crecer como creció el año pasado en 4.9. Las estimaciones más optimistas le dan un crecimiento de 4.3. Yo no estoy tan seguro de que ese sea el nivel de crecimiento al final, por una cosa sencilla. Porque en el primer trimestre de este año, enero-marzo, el crecimiento solo fue de 1.4%. Y tú sabes qué es lo más grave, Luciano, de ese crecimiento. Que se ha circunscrito fundamentalmente a sectores que no están vinculados a la economía interna de manera directa. Turismo y zona franca. Pero cuando tú hablas de construcción, de manufactura, del sector agropecuario, el crecimiento está por debajo de su potencial. Y eso obviamente es un peligro. Porque estamos dependiendo de los factores externos. Y además porque la economía dominicana históricamente ha tenido ha tenido la posibilidad de recuperarse como una combinación de factores internos y externos. Un crecimiento del turismo, pero crecía el sector agropecuario, crecía el turismo, crecía la industria, crecía el turismo y crecía la construcción. Si se impactaba uno de esos sectores, los otros sectores compensaban. Ahora, cuando tú tienes una caída en los sectores productivos locales, construcción, agropecuario y manufacturero, y solo crece remesa. No, pero en el caso de la producción, zona franca y turismo, depende del flujo de remesa, todo eso te está exponiendo a un peligro, a una situación delicada. O sea, el factor de riesgo es mayor. Y eso, perdón, en la República Dominicana no se veía antes. Entonces tenemos ya una economía, pero ahora, por desgracia, esto se ha combinado con un crecimiento, con una inflación exagerada para la República Dominicana, porque ese es el otro tema. O sea, en el país, desde el año 2012, el Banco Central estableció lo que se llama una meta de inflación. ¿Qué es una meta de inflación? La meta de inflación lo que me decía es ¿cuál es la inflación esperada para la economía dominicana? Siempre se habla de 4 más o menos 1, es decir, entre 3 y 5. Si la inflación se queda entre 3 y 5, todos los agentes económicos, los inversionistas, los ahorristas, todos sabían hacia dónde estaba el nivel de precio. Eso se llama estabilidad. Exacto. Por lo menos dentro del marco del Banco Central. ¿Qué pasa? Que en los últimos 3 años, 20, 21 y 22, y todavía seguimos así, la inflación ha estado por encima de la meta de inflación. O sea, más alta. Mucho más alta. Eso lo que hace necesariamente es que una serie de variables se estén afectando. Dado ese nivel de inflación, que no solo es en la República Dominicana, o sea, una inflación que también se está dando en buena parte del mundo, ¿qué ha pasado? Que entonces el Banco Central en estos momentos, y estamos hablando de la política actual, lo que ha decidido es restringir la cantidad de dinero en circulación. ¿Cómo hace eso? Lo hace subiendo la tasa de interés. Entonces tenemos de una tasa de interés, nosotros hemos más que duplicado la tasa de interés en los últimos tiempos, toda la tasa de interés. ¿Qué implica el incremento de la tasa de interés? Que la gente tenga menos dinero para invertir. Porque la tasa de interés la toman los empresarios para invertir. Si tú no inviertes o si tu empresa tiene que pagar intereses más elevados... No, tengo una amiga que estaba pagando 17,000 de cuota por el apartamento y ahora le está llegando 24. Pero ella gana lo mismo. Ella gana lo mismo. Tiene 7,000 menos. Así, entonces, pero eso, estamos hablando de personas individuales, pero también pasa en las empresas. Entonces las empresas contratan menos, los costos se le elevan. Entonces, nosotros estamos viviendo hoy en la economía dominicana una tormenta perfecta, en el sentido de que por un lado tenemos crecimiento de precios y por el otro lado tenemos una caída en los niveles productivos históricamente tenidos. Y, Luciano, esa es una de las observaciones, de las críticas que tú le puedes hacer al gobierno. El gobierno nunca entendió la realidad que estábamos viviendo. Entonces vivía sobre la base de anuncios, de discursos, de ofrecimiento, y ofrece allí, y al fin y al cabo no ha podido hacer nada. ¿Qué implicaciones tiene eso? Serio, porque además, recuérdate que este es un gobierno que se ha endeudado de manera dramática. O
O sea, el nivel de endeudamiento del gobierno, estamos hablando de que este gobierno ha tomado prestado cerca de, solo en este año, anda por el orden de los 4.000 millones de dólares en los primeros 3 meses. 23.000 o 24.000 es el acumulado. Sí, pero en el primer año, en el primer trimestre, cerca de 4.000 millones de este año. Lo cual te dice a ti, ¿y cuál es el problema del endeudamiento? El que me está viendo podrá preguntarse, ¿y tú te opones al endeudamiento? Y yo te digo, no, yo no me opongo al endeudamiento. Ahora, yo me opongo al endeudamiento que es para gasto corriente y voy a explicar la diferencia. Cualquier familia, padre de familia, puede decir, me están vendiendo una casa. Yo con el dinero que gano, la amiga tuya que está pagando el doble, con el dinero que yo gano puedo pagar esa casa, el capital y los intereses, apretado. Pero hacia futuro, yo voy a mejorar mi sueldo, a futuro uno de mis hijos puede trabajar, a futuro mi mujer puede trabajar, y en última instancia, si no podría pagarlo, yo vendo la casa. Y va a valer más. Y va a valer más, tiene una plusvalía, y además yo puedo repagar la casa y quedarme con un dinero. O sea, eso es una inversión, es como si tú invirtieras en la casa. ¿Cuál es la diferencia de que tú cojas prestado para comer? No, que hay que comer todos los días. Pero además que vas a tener que comenzar a pagar el dinero que ya te comiste, sin rendimiento. O sea, sin nada a favor. O sea, entonces, ¿cuál es la crítica que se le puede hacer al endeudamiento? Que el endeudamiento es un endeudamiento para gastos corrientes. Tomemos en una economía... O sea, el gobierno está cogiendo dinero prestado para pagar sueldos. Para sueldos y salarios, fundamentalmente. O sea, ahora, bueno, vamos a verlo en este escenario. No es lo mismo tú coger prestado para sueldos y salarios que coger prestado para una presa. No, porque la presa va a dar agua, va a regar los ríos, va a regar los campos agrícolas y va a tener una rentabilidad que va a aumentar el crecimiento y va a mejorar la vida de la gente. Pero no solo eso, va a generar ingresos en la sociedad que va a permitir repagar el préstamo. Sí, porque si la gente gana más, o puede pagar más impuestos, o contribuir más. O contribuir más. Y entonces tú vas a tener una economía creciendo y el crecimiento de la economía te va a permitir repagar el préstamo. Ahora, si tú lo gastas en sueldos y salarios, se acabó en el mismo mes y tienes que pagarlo en 20 años, nuestra generación y las generaciones futuras van a estar pagando unos préstamos donde el resultado de esos préstamos no se ven en el país. El préstamo de una carretera, la generación futura lo puede pagar porque ya va a seguir usando la carretera. Así es. El de un hospital, ok. Sí. Ahora, el que yo me comí o me bebí, no. No, ese no. Entonces, ese es uno de los temas que a mi manera de ver ha encontrado, está afectando y ha afectado el gobierno. Pero si lo vemos, por ejemplo, en términos institucionales, es otra de las cosas que hay que recuperar de los gobiernos anteriores del presidente Fernández y donde hemos estado involucrados. Aquí hay que recordar nada más que para 1996, en la República Dominicana, había una institución que mucha gente no lo sabe, llamaba rentas internas. Sí, que ahora es de ahí. Ah, sí, pero no. Ahí estaba Liceló Marte de Barrio, renta interna. No, Quesada. Un señor apellido Quesada. No, creo que estaba me voy a recordar ahora, pero estaba rentas internas e impuestos sobre las rentas. Que era donde estaba la Cámara de Cuentas. No, en el Huacal era que estaba. Así, rentas internas e impuestos a las rentas. Rentas internas era una institución que de las pocas cosas que hacía era ponerle a los comercios era como si fuera una matrícula que ponía. La tablilla. Sí, una tablilla. Una patente. Una patente para darle permiso. Todo eso se eliminó. Y se creó la Dirección General de Impuestos Internos. Y se eliminó rentas internas, impuestos de la renta y se creó DGI. Pero además, igual pasó en el transporte, que se creó la ONSA y todo. Mira. Fue los gobiernos de Fernández. Sí, eso es lo que estoy diciendo. En el gobierno del 96-2000, que para mí ha sido uno de los mejores gobiernos de todos los tiempos en la República Dominicana, en ese periodo de gobierno, al final a nosotros nos decían come solos. Yo, si me sentía en algún momento mal,
porque nos hubiese dicho Comesol, hoy en día no me siento tan mal. Porque, ¿por qué éramos Comesol en ese momento? Porque había una serie de rejuegos en el gobierno que se impidieron hacerlo en ese momento. Lo que Balaguer le llamaba la mordida. Sí, ahí estaban los buscones. Sí. Los bucones, que estaban molestos, los carritos destruidos, toda una serie de cosas. Entonces, tú tenías choferes, bucones, una serie de gente. Decían, estos son unos come solos, no le dan de comer. ¿Pero qué es dar de comer? Que tú tenías que pagar para sacar una placa, para sacarla. Que al contribuyente le salía todo más caro y más tortuoso. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, es una de las cosas que pasa. Tú dices, bueno, pero si fueron tan exitosos, ¿por qué no ganaron las elecciones del 2000? Y yo te digo, porque cuando los beneficios son generales, nadie se siente beneficiado. Se diluye, porque es un beneficio para todo el mundo. Se asimila más tarde. Y cuando, al revés, cuando tú perjudicas un sector, ese se convierte en enemigo radical. Automático. No importa si tú beneficias a la mayoría de la población, siempre y cuando tú perjudiques una parte de la población, esa parte se va a ver afectada. Yo recuerdo que eso de la licencia, eso era una tortura. Y a mí me tocó renovar, estaba un joven, por cierto, de la universidad, era Andrés Martínez, que puso eso, que no había nada, había un letrero ahí que decía, usted va directo a la ventana que le toca y hace su solicitud. Y lo más insólito para mí fue que terminando de coger el examen, en una ventana estaba la licencia. Sí. Porque eso duraba meses y después había que dar algo por abajo para que alguien la buscara. Bueno, lo que está pasando ahora con los pasaportes. Volvieron. O sea, volvieron los bucones. Óyeme, lo que está pasando con los pasaportes, lo de los pasaportes es dramático. O sea, es un país donde tú tengas que esperar meses y te ponen una cita, pero pasa igual en los hospitales. O sea, una gente me dice lo siguiente, pero los hospitales siempre han tenido problemas. Y yo digo, sí, es cierto. Pero no tanto. Pero además, el que votó no votó para que tú me digas que los problemas son anteriores. Es para resolverlo. Los gerentes no tienen problemas, tienen soluciones. Así, o sea, no me digas que, por ejemplo, como acabo yo de oír al presidente, que son cosas que yo no diría si yo fuera el presidente de la República. La deforestación está acabando con los bosques de este país. Explícame. Pero ¿quién es que está diciendo eso? O sea, ¿quién es que dice que la deforestación está acabando? El responsable de evitar que eso ocurra. Entonces, obviamente, cuando tú oyes cosas así... ahí, eso me acuerda a Quiqueya Verde. Sí. Que fue un plan del gobierno de Leonel que para reforestar. Reforestó todas esas lomas de Villa Altagracia, que eran montañas rojas. Hoy son verdes, por cierto, como la fuerza del pueblo. Sí. Pero si tú lo ves así, o sea, tú dices, por ejemplo, recientemente acabo de leer uno de los jefes del agua, del gobierno, diciendo que en este gobierno más se ha invertido en agua. Y que nosotros invertimos más en agua que los países desarrollados. Y yo decía, pero parece que no fueron a Jaina, donde hace 3 meses inauguraron un acueducto y ahora es que no hay agua en Jaina. O no fueron a Jacagua o a muchísimos sitios del país donde no hay agua. Entonces, tú no puedes vivir sobre esa. Las cosas hay que hacerlas, hay que institucionalizarlas, hay que ir hacia mejor. Y la experiencia nuestra de gobierno es esa. Y fue esa del 96, pero lo fue posteriormente. O sea, fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo pasé a ser administrador del Banco de Reserva, que lo fui durante casi 7 años, yo dije una cosa: este dinero es un dinero de los ahorrantes. Y por lo tanto, el único papel mío y función mío es velar porque el dinero de los ahorrantes esté garantizado. Entonces, mucha gente, alguien me dijo, pues tú crees que este banco es tuyo. No porque cómo yo lo gastaba, sino cómo lo controlaba. Yo recuerdo un empresario, no voy a decir el nombre, que yo le mandé a uno de mis gerentes de negocios, dile a fulanito que yo quiero que él haga negocio con el banco. Dile que no hay ningún problema. No hacía negocio con el banco, para que haga negocio con el banco.
dile a Daniel que sí, que yo voy a hacer negocio con el banco. Y me manda a decir, ¿a cuánto me paga, qué sé yo, el interés? Digo yo, el interés tanto. Dije, no, pero con ese interés yo no puedo operar. No puedo operar. Y me manda a decir, dile a Toribio que ya yo entiendo lo que él defiende ese banco que no es de él. Que se imagine él lo que defiendo yo, el dinero que es el mío. Porque usted le estaba ofreciendo una tasa que a él le iba a dar una rentabilidad, pero no iba a poner en riesgo la estabilidad del banco. Pero en el fondo, y el que me está viendo sabe que es así en la práctica, en el fondo, desde el gobierno siempre lo que tratamos de hacer las cosas bien. La gente puede señalar, puede criticar, inclusive hay gente que todavía lo veo ahí, que te dice, no, que Leonel privatizó las empresas. Las empresas. Mira, las empresas públicas no existían. Cuando digo sí, no porque la gente confunde un local con un letrero. Aquí hay una empresa. No, óyeme, eso era una fuente de acumulación de riqueza de políticos. Botín. Un botín. Eran las 13. CORDE, y CDE. Lo que es la CDE hoy en día, porque la CDE no es privada, no es pública, no es privada, porque el gobierno de Hipólito recompraron la CDE. Devolvieron la operación. Y lo que ha pasado posteriormente no se puede contar. O sea, en el caso de la CDE. En el caso de las otras empresas, las ejes, la cantidad de dinero que ha dejado el Estado Dominicano ni cerca. Igual que ni Molino. Vamos a ver. El Estado sigue siendo dueño de una parte de esas empresas. Del 50%. Mira cuál es la diferencia que hay entre la gente muchas veces. Porque yo oigo diario que dicen, bueno, llaman a los programas, a estos interactivos que le dan su grasita para que llamen para lavar gente o para desacreditar gente. Sí. Ahora lo pusieron para Leonel, para que hablen mal de Leonel. Ellos llaman y dicen, Leonel vendió las empresas del Estado. Pero lo primero es que no es cierto que la haya vendido. O sea, ¿qué es lo que pasa? Estas eran empresas que, como yo digo, estaban normalmente quebradas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que hizo ese gobierno. Que le dijo, yo voy a hacer una licitación pública. O sea, porque no es tampoco un secreto que te lo voy a dar. Te llamaron de que a fulano. No, pública. Todo el que quiera interesado en invertir en la empresa va a tener el derecho al 50% de las acciones. Y tú dices, pero eso es el 50%. ¿Por qué? Porque era una forma de capitalizar. Inclusive hay que entender la diferencia en lo que se quiso hacer con Punta Catalina y la capitalización de esas empresas. Lo que se quiso hacer con Punta Catalina era entregársela al sector privado, pero sin poner un chele. Sí, no era arrendármela. Di que mira, esto tiene 500 millones de capital. Así, mete tú 500. Mete tú 500, administrala y nos vamos mitad a mitad. Así y tú cobras un porcentaje por gestionarla. No, pero no, o sea, fíjate cómo es que esto funciona. Tú quieres Punta Catalina, al sector privado, tú le dices, mira, Punta Catalina vale 2.000 millones de dólares. Busque 1.000. No, 2.000. No, tú me buscas, eso fue lo que se hizo. Vale 2.000. Tú buscas 2.000 más. Ok. Tú buscas 2.000 más. Y esa empresa va a valer $4.000. Tú vas a tener 4.000 millones. 4.000 millones. Tú vas a tener el 50% y yo voy a tener el 50%. Y tú lo gestas. Pero tú estás gestando una cosa cuyo beneficio es para los dos. Mitad, mitad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que se hizo con las empresas eléctricas? Las empresas eléctricas veían Itabo, no recuerdo. Vale 200 millones de dólares. No, yo no quiero que tú me des un centavo a mí. No. Invierte 200 Yo quiero ahí. que esa empresa sea rentable. Porque ahora no me está siendo rentable. Como la empresa es rentable, yo quiero que sea rentable. Invierte 200 millones de dólares. Hagamos una empresa de 400. La mitad es tuya y la mitad es mía. Tú la gestas y los beneficios para los dos. Eso dio resultados. Y mira. ¿Y qué le entra al Estado entonces? En los beneficios. Los beneficios se van mitad y mitad. Y eso se puede estimar. ¿Cuánto le ha ingresado al gobierno
las empresas capitalizadas al gobierno. Claro que sí, o sea, yo entiendo, ahora no tengo el dato en la cabeza, pero estamos hablando de miles de millones de dólares, o sea, que le han que le entran todos los años. No, que le han entrado al gobierno. Y todos los años le entra. Le entra todos los años. Entonces, todos los años. Sigue siendo dueño de la mitad y le entra dinero. Recuérdese que quien manejaba eso, y lo maneja, es una institución llamada Fomper. Bueno, Que generó muchísimos escándalos, no sé cuántos, ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir con eso, yo muchísimas veces la gente habla porque la ponen a hablar. Y muchísimas veces, como tú señalas, son personas que le pagan. La Toya Khan decía, a ese le dieron una grasita para que me acabe. Sí, porque ese no me conoce. Sí, entonces le paguen. Y tú dices, bueno, que contra Leonel es difícil que tú le tires piedra a un mango malo. No a una javilla nadie, a una javilla nadie. A una javilla nadie. Al mango sí, a la China sí. Claro, pero entonces, y la verdad es que eso no ha servido para gran cosa, porque Leonel hoy en día es una realidad con la cual, para desgracia de mucha gente, van a tener que convivir. No, para beneficio, para fortuna del pueblo dominicano. Y para fortuna del pueblo dominicano van a tener que convivir, porque esta es una realidad en la que estamos viviendo, que se requiere una mano segura y experimentada en manejar las cosas del Estado que no andan bien. Daniel, cuando Leonel fue electo en el 2004, el país estaba en medio de una crisis, había quebrado una serie de bancos, nadie le quería apretar un peso al gobierno dominicano, el dólar andaba por la nube. Y yo recuerdo que cuando Leonel llega, a los 2 meses había una discusión si el dólar era al 25 o al 35. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces hay un elemento de confianza y de seguridad con el tema. O sea, aquello fue un desmadre lo que pasó en el 2003 y 2004. O sea, yo creo que por lo menos la experiencia mía... Yo llegué a hacer fila para comprar azúcar. O sea, no, la experiencia mía fue es que yo no había visto una situación igual como la que pasó por ese periodo. Por varias razones, yo no me voy a entrar a evaluar. Lo que sí creo, y que es muy grave es que lo que pasó en el 3 y en el 4 lo estamos pagando todavía. O sea, el déficit fiscal, cuasi fiscal del que se habla, es consecuencia de... Mira qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué es consecuencia del 2003-2000? Como la decisión de las autoridades de ese momento fue, que tampoco voy a hacer juicio de valor sobre eso, fue recuperar los depósitos de todo el que tenía en los bancos. Eso obligó al Banco Central a emitir dinero. Esa cantidad de dinero en circulación, de la única forma en que tú lo ponías en circulación, era que ponía lo que don Juan siempre solía llamar inorgánico, o sea, fuera del costo. Entonces, imprimí. Y como tú imprimiste, eso produce un efecto precio, porque pone más dinero en circulación que lo que requiere la economía. Y por eso hubo una inflación para ese periodo. Sí, pues la gente tiene más dinero, se la compra de todo. Ahora, ¿qué pasa? Que le correspondía posteriormente al Banco Central, entonces, entrar a recoger el dinero en exceso. ¿Cómo recoge el Banco Central el dinero en exceso? Vendiendo certificados. Cambiándolo por papel. Por papel. Ahora bien, la gente tiene que tener un cierto nivel de rentabilidad en esos papeles. Entonces yo te vendo papeles y si yo te digo, pero espérate, la inflación está a un 20%, tú no puedes pagar el 16%. No, pero llegó un momento que estaban pagando más del 50%. No, pero que es un ejemplo que estoy poniendo. O sea, si la inflación es un 16%, un 20%, tú no puedes pagar un 16% porque yo estoy perdiendo dinero. Entonces tú tienes que pagarme, si la inflación es un 20%, más del 20% para yo depositarte. Eso produjo que entonces que el Banco Central tuviera necesariamente que emitir papeles a alto nivel de tasa de interés. Pero eso es un proceso donde entran y salen. Y llega un momento donde el monto total de los certificados comienzan a elevarse de manera tal que tú, para seguir el proceso, o sea,
tiene que seguir en el una bola de nieve. Es una bola de nieve y eso es lo que nos ha llevado a tener una deuda enorme, cuasi-fiscal. Eso, acompañado por el hecho de que las autoridades del gobierno llegaron aquí sobre la base de que iban a hacerlo todo bien y al librito, y ha llegado un momento donde iban a hacer un país nuevo. Se dieron cuenta de que hay una realidad. El dinero, la presión tributaria es baja, y eso hace que al ser tan baja la presión tributaria, tú para poder seguir teniendo un gasto determinado, tienes que coger prestado. Endeudarte. Y entonces te endeudas y las generaciones futuras son las que van a tener que pagar eso. Dependiendo de la inversión que se haga, ¿valdría la pena o no que pague el futuro? Que pague el futuro, sí. Otra cosa, generalmente yo escucho incluso comunicadores, amigos, decir que Leonel debiera estar preso porque Leonel creó un déficit cuasi fiscal. Y algunos hablan del déficit cuasi fiscal como si fuera robo fiscal, como si fuera evasión fiscal. ¿Cuál es la diferencia de los tres conceptos? Robo fiscal, evasión fiscal y déficit cuasi fiscal. Mira, esos son gente que no entiende. El déficit cuasi fiscal es el déficit que se da a partir de la deuda que el gobierno incurre, y así se llama como deuda, con el Banco Central. Es un resultado interno del país. Sí, como resultado del 2003-2004. Entonces, porque todo lo que emite el Banco Central se supone que lo emite a nombre del gobierno dominicano. Entonces, se llama déficit cuasi fiscal porque es un dinero que no es del gobierno, o sea, no fue el gobierno el que incurrió en el déficit, es el Banco Central, pero a nombre del gobierno. Entonces, un déficit, a nombre del Estado. A nombre del gobierno, para decirlo. Ahora, en el caso de el déficit fiscal, es lo normal, es cuánto tú coges prestado o no. Mira, la gente en general, por ejemplo, el déficit fiscal en la República Dominicana en este momento puede estar en un 3, en un 4, del PIB. Del Producto Bruto Interno. Ahora, ¿eso es robo fiscal? ¿Se lo cogió alguien? No, no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso son cosas de gente que no entienden. Pues yo tengo entendido que si yo tengo una empresa y te cobro el ITEVI a ti y no lo deposito en la DGI, yo me lo robé. Pero del gobierno no se puede hacer eso. No, pero eso no tiene nada. O sea, eso es gente que no entienden ni pizca así de cómo funciona la economía. Te lo digo, por ejemplo, en este gobierno ha habido déficit fiscal. Ahora se lo cogieron, no tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo se cubre el déficit fiscal? Normalmente con préstamos. Okay. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno, cogiendo préstamos. Sí, porque nadie puede gastar lo que no tiene. Ah, sí. Entonces, y yo insisto, yo pienso que mucha de la gente que nos ve y que nos oye, tiene que entender por qué la gente en cada momento está diciendo una cosa o se inventa una cosa. Porque, por ejemplo, nosotros los economistas, y también en la actividad política, la gente hace actos de magia y quiere hacer aparentar cosas que no son como que son. Te voy a poner un caso. La inflación en la República Dominicana crece en 0.30. Tú ves titulares, dice, cae la inflación. O sea, ¿qué eres? No cayó, creció. Creció. El producto viene más caro, viene 0.30 más caro. Sí. Por ejemplo, yo voy a poner esta para que tú veas cómo esto funciona. Mira, este es un vaso de agua. En ese vaso de agua es lo que un economista diría, ese es el nivel del agua, que es el nivel de precio. Ese es el nivel de precio. Si yo le echo mucha agua, es una inflación alta. Si le echo una gotica de agua, es una inflación baja. Pero ¿cómo está el nivel de precio? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Para que sea más bajo tengo que beber agua. Así es. Entendí. Entonces te dicen a ti, la inflación no ha bajado. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Voy más lejos. ¿Qué es inflación? Entonces, tú dices,
La inflación, ¿dónde es más grande? En lo que la gente consume. Porque hay gente que te dice, no es un problema de percepción, es una percepción. No, no es percepción. ¿Qué es la cosa que más crece? Los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Pues lo que consume la mayoría. Y eso es lo que tú vas a ver en el colmado, en el supermercado. Entonces, cuando tú dices, no que la inflación bajó, la gente dice, pero ¿de dónde bajó? El nivel de precio creció. Pero además, la gente está consumiendo alimentos y bebidas más caros. Pero todavía lo que es peor es que esos incrementos de precio afectan más a los que menos ingresos tienen. Sí, lógico, tienen menos capacidad económica. No, porque... Y le están vendiendo más caro. Sí, el que gana 16,000 pesos de salario mínimo y compraba los huevos a 3 pesos y necesita 5 huevos para alimentar a su hijo, lo resolvía con 15 pesos. Si ahora los huevos están a 9, tiene que buscar 27. Pero él gana lo mismo 15. Pero lo que es peor, el que gana 16,000 pesos, un ejemplo, en el ejemplo, dedica todo su dinero a comer, a alimentarse, a la canasta familiar. A la chaucha, como dicen. Pero el que gana 160,000 pesos, ahorra una parte de los 160,000 pesos. Mientras que al que gana 16,000 afecta el 100% de sus ingresos. Al que gana 160,000 solo podría afectar el 80% de sus ingresos porque la otra parte lo ahorra. Entonces, en términos relativos, es mucho mayor el impacto que tienen los más pobres, la inflación, que los más ricos. Ahora entiendo el grito en la guagua, en el metro, en la esquina. Entonces, cuando la gente te dice a ti, te dice, no, porque el otro tema es que la inflación es un promedio, donde entran muchos productos. Pero hay productos y servicios. Pero hay productos que yo nunca compro. Exactamente. La mía es más alta. No, y hay productos y servicios que yo nada más utilizo una vez al año. Y aquí la inflación te la calculan mensualmente, me explico. En la canasta familiar hay una cosa que se llama, por ejemplo, escuela. Pero en la escuela me la subieron a mí hace 6 meses. Ya yo estoy pagando lo mismo por la escuela. Eso no impacta el nivel de mi canasta familiar. Exacto. Porque es la misma. Porque ya está fijo. Sí. Me dieron el tallazo en junio, cuando inició el año escolar. Subió el nivel de cosas. Pero todos los meses, no. Los libros igualitos. La salud si no la uso. O sea, una serie de cosas. Ahora, ¿qué si tú ves en el día a día? El arroz, la habichuela, los aguacates, entonces, cuando tú el vas huevo, al los plátanos, supermercado, el ñame, la yuca, los ají, tú la oyes cebolla. gente diciendo, la inflación bajó, pero ¿para quién? Porque esa gente que está en el día a día va a los supermercados y está el griterío. Recientemente, ustedes lo vieron todo, nosotros criticamos el tema del anuncio de Proconsumidor. De los colmados. No, la canasta familiar básica más barata que en los Estados Unidos. Sí, o sea, y cuando yo vi eso, yo digo, hay cosas que desde el gobierno alguien tiene que llamarle la atención. Porque inclusive tiene un logo de la presidencia de la República. Que por cierto, le cambiaron el escudo al país, le cambiaron el escudo al gobierno. No sé. No, ahora usan la cúpula del palacio, ya no el escudo nacional. Sí. Pero pusieron presidencia de la República. Sí. O sea, que quiere decir que fue apadrinado por la presidencia de la República. El documento de Proconsumidor. Sí. Y yo me pregunto, nadie lo vio. O sea, no están... O sea, tú me estás comparando. Imaginemos... Lo primero es que no tiene sentido eso de que una canasta alimentaria. Pero tú me estás comparando Nueva York, donde el salario mínimo es 11 veces más alto que el salario mínimo más alto en la República Dominicana. O sea, el más bajito de allá. Es 11 veces más alto que el más alto de aquí. De los 10 salarios mínimos que tenemos. Sí. Y yo te digo, tú me estás haciendo eso, pero además, tú me estás comparando hay cosas, yo me reí. Tú coges el listado y tú dices, queso amarillo. En Boston. O sea, tú estás comparando en la participación del queso amarillo en la canasta familiar de una gente de Boston.
tú estás comparando El salami. El salami. El salami. El salami. Óyeme, el salami. De Chepa no puso el pico y pala. No, o sea, pues son de las cosas que tú dices, pero no, así no. O sea, el sentido común debió haberle dicho a una gente. Además, no hagan eso que es una agresión al pueblo. O sea, agresión a la inteligencia del pueblo. Porque eso Un es lo insulto, peor. un insulto. O sea, a la inteligencia del pueblo, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? O sea, yo no sé en el Palacio, porque el tema no fue una decisión de Proconsumidor, porque yo me imagino que Proconsumidor no tendrá dinero para pagar esos espacios pagados. Yo, en el Palacio, ¿a quién se le ocurrió eso? Mira, yo soy un jefe, y el que me conoce sabe que yo soy un jefe muy jodón. Yo hubiese trabajado en el Palacio, y yo llamo a todo el mundo, y lo junto, siéntense ahí. Díganme esto. ¿Cuál fue el genio? ¿Cuál fue el genio que se le ocurrió? Explíquenmelo a mí para yo entenderlo, porque la mayoría de la gente no lo entiende. Muchas veces, entonces, desde el gobierno, la gente tiene que actuar con cierto nivel de comedimiento. Prudencia. De prudencia, porque el gobierno no es un partido político en el cual tú puedes decir cualquier cosa. El gobierno es un gobierno para todo el mundo. La prudencia es una característica. Yo les digo, mira, óyeme, Luciano, mira, amigos que nos están viendo, yo siempre he dicho, y lo decía antes, que el gran problema de estas autoridades del gobierno fue que se le fue la mano en las cosas. Cuando se le fue la mano en las propuestas, o sea, todo lo más grande. Entonces, el complejo de Botero. Así, el complejo de Botero que decía el presidente Fernández. El complejo, o sea, todo es exagerado. Y estamos, entonces, comienzan a ofertar cosas. Y, por ejemplo, pero hay cosas que son grandes. Ahora en Ocoa hay una protesta. Hubo una protesta y ocuparon una... Pero le metieron la guardia. Sí. Pero una protesta en Ocoa, yo no sé de qué carretera es, pero no son de las grandes obras. Pero ellos dicen que se la han ofrecido 11 veces. Son una carretera que le han ofrecido 11 veces. Pues está como la UA de Santo Domingo Este. No, esa no. Pues, por esa se entregaron 600 millones el 31 de enero, dijo el presidente, y está en la página del Palacio. La pregunta es, ¿en qué lugares que lo están haciendo? No, nadie sabe. ¿Y qué hicieron con los 600 Que no hay nada. Pasó igualito que el mercado que le ofreció y que el vertedero que le ofreció. Pero yo digo, por ejemplo, tú coges Nagua y van e inauguran, van a hacer la inauguración del malecón de Nagua. Inauguran, no van a hacer nada. Vayan a ver lo que están haciendo en Nagua. O sea, todo esto serán ofertas, la autopista del Ámbar, la entrada de la Romana, la entrada de Samaná. O sea, son la carretera a Pedernales. O sea, es una carretera que... Y el metro más barato que el de Leonel. ¿Qué pasó ahora? No, óyeme. No. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, le dijo a este país, en un discurso a la nación, que el metro que él iba a hacer del 9 a los Alcarrizos iba a estar en 2 años y que era más barato, iba a salir más económico que el que hizo Leonel. Sí, mira qué es lo que pasa. Y tengo entendido que eso va lejos. No, pero te voy a decir lo siguiente, lo que pasa con esas ofertas. Que no sea, la hacen el elaborador del discurso, el que lo trabaja, y no lo hacen en el contacto con la gente que sabe de eso. No hablan con los técnicos. No, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo no conozco al director de Lopré. Yo creo que se llama Rafael Santos, pero no tengo el placer de conocerlo, nunca lo he tratado. Pero yo lo vi en una entrevista. Rafael Santos no es el de Infotec. Ese uno, pero este otro, son muchos Rafael Santos, pero yo creo que este se llama también Rafael Santos. Este señor, yo lo vi en una entrevista. Y él dijo, mira, oye lo que él decía. Yo no sé lo que dicen los políticos, ni me importa mucho, le decía a él. Pero le voy a decir lo siguiente. Los metros que se han hecho en la República Dominicana ha sido una muestra de eficiencia, de control de cosas. Eso lo tengo yo grabado, que lo digo. Yo no sé qué han hecho, si se robaron. O sea, ahora, comparado con los metros de cualquier país del mundo,
dijo él. Yo me imagino que ya no lo podrá repetir. Pues lo quitan. Sí, posiblemente del Palacio lo llamaron y le dijeron, así no. Pero con esto lo que te quiero decir, ese es un discurso, como muchos discursos, que no están pasados por el sedazo de las capacidades que tiene el gobierno, que puede tenerlo muchísimas veces. Entonces hay una gente que dice, esto no parece bonito. Por ejemplo... No han terminado el padre Villini. No en el discurso, no, pero en el discurso, por ejemplo, en ese discurso que yo recuerdo hace un año, se dijo que las obras de la universidad iban a salir más baratas que la construcción. No hay una. No hay una. O sea, entonces, salieron baratísimas. No hay ninguna. Exactamente. O sea, ¿cuán baratas no han salido? Que no hay ninguna. Entonces, cuando tú oyes ese tipo de exageración, y volvemos al tema de la exageración de las gordas de Botero, o sea, aquel famoso pintor colombiano que hacía todo... Pintor y escultor colombiano. Sí. Fernando Botero. Entonces, que todo lo hacía más gordo y gigante. Entonces, exageran. Entonces, tú tienes que ser prudente. Por eso volvemos a la prudencia desde el gobierno. A no tratar de exagerar, a entender, porque es lo que tú me dices, por ejemplo, tú dices, ¿y cuál sería el discurso del gobierno? Decir, mira, reconocemos que los precios, por ejemplo, en el caso de los precios están altos. Porque el problema es que a ellos le costó tiempo admitir que había una crisis, que hay una crisis. Entonces, como ellos negaron la crisis, pero la crisis existe, entonces... una cosa es tu ilusión y otra cosa es la realidad. Pero, por ejemplo, eso que tú estás diciendo se dio ahora con eso que comentamos de la reforestación. O sea, es ahora que el presidente se da cuenta, 3 años después. Al caerse la paloma y cuando ya se va... Que la deforestación está provocando una desertificación en la República Dominicana y que eso está generando un problema en el agua. O sea, es ahora que se da cuenta. Cuando tú dices, llega a eso, después de 3 años, a esas conclusiones, es que tú no entendiste los problemas desde tiempo. O sea, tú no venías, no entendías que había un problema de esa naturaleza hace 3 años. No, que creyeron que gobernar era tan fácil como subir un post en las redes. Acabo de ver una entrevista del presidente Abinader, no sé si vieja, fue como en TikTok, una cosa así, que yo la vi, pero no sé de cuándo es. Donde él decía, yo no sé a otra gente, pero a mí lo único que me traen son los problemas. O sea... Oye, ¿a quién es que tú quieres que vaya? No, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Esos problemas existían. Y cuando tú te candidateaste y tú le ofreciste a la población tratar de resolver los problemas, y la gente te iba a llevar los problemas. Y te va a llevar problemas porque es lo que te va a llevar. Además, él tenía solución para todo. Él iba a resolver el problema de la seguridad, él iba a resolver el problema de la migración, él iba a bajar el endeudamiento eterno, él iba a subir los salarios en un 30%. Nada de nada. ¿Por qué ese es solo el tema, Luciano? Por ejemplo, el tema de la seguridad. Que si Giuliani, que si unos españoles, que si no sé la FIN, que si el otro. O sea, cuando tú, de verdad, te pones en una situación de esa naturaleza, en el cuando tú tienes solución para todo, muchísimas veces te das cuenta de que no es así. Que gobernar un país como este requiere, primero, niveles de experiencia, de sentarse, reflexionar, tener un equipo de gente preparados y formados para hacer las cosas. Y yo pienso que de esto le ha faltado al gobierno. Le ha faltado mucho y pienso que se le está haciendo tarde para poder corregir. Se le está haciendo, pero falta menos de un año. Ya porque tenemos los precios, tenemos el tema del desempleo. Mira, eso de la vuelta por México. Hay cosas, mire, y yo debo decirlo porque si no me va a dar un 5. Un 5. Presidente se reúne con el presidente de Portugal. Dice que le está pidiendo al presidente de Portugal que permita que los dominicanos entren sin visa a Europa. En un principio a Portugal. A Portugal. Yo vi mucha gente entusiasmada con eso. No, que sí iban ahí. Y yo me pregunto, cuando a mí me lo dijeron, explícame. Lo primero es
Eso que eso es una decisión del presidente de Portugal. Porque eso es una vice-Schengen. Y la vice-Schengen es una decisión de todos los países Comunidad Económica de la Comunidad Europea. O sea, eso es imposible que el presidente de Portugal pueda hacer nada. Aunque lo proponga, le van a decir que no. Pero, presidente, hace 2 meses, 3 meses, que nos acaban de exigir visa en Guatemala. En Guatemala. O sea, nos van a permitir entrar a la Comunidad Europea cuando en Guatemala te están exigiendo visa cuando antes no era exigido. Pero entonces, en el imaginario del presidente de Abinader está la política de Haití, deportar ciudadanos. Yo no creo que sea eso, pero si yo te digo lo siguiente, o sea, que hasta plantearlo parece una forma como decir, pero ven acá, pero Guatemala nos está exigiendo visa. Y volvamos al tema, por ejemplo, y me imagino que fue por todo aquello de la vuelta a México, que pasaba por Venezuela, iba por la selva del Darién y se metía por México. Y yo te digo a ti, y esos dominicanos tienen alguna ilusión. ¿No será que han perdido las esperanzas de que las cosas van a ir hacia mejor la República Dominicana? Bueno, las perspectivas. Los estudios que se han hecho, hasta lo que le ponen una ñapa al presidente Abinader, dicen que la gente tiene menos esperanza de que esto mejore. O sea, y las perspectivas son, y tú lo ves, y la gente con deseos de irse. O sea, el presidente Fernández dijo una cosa que a mí me gustó mucho, y yo entiendo que es una de las cosas que tenemos que tratar de recuperar. Hay que crear de nuevo esperanza en los dominicanos. O sea, hay esperanza de que las cosas pueden ir hacia mejor, que esto va a pasar y que la República Dominicana va a ir hacia mejor. Porque si no creamos esa esperanza, va a haber, o sea, los dominicanos se van hasta, qué sé yo, a cualquier sitio. Va a haber el síndrome que dice Chedi García. Sí. Chedi García dice que hay depresión postparto, hay depresión postdivorcio, y que ahora ya ha descubierto que hay una depresión post-supermercado. Sí, sí. O sea, yo la vi. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este espacio. Ha sido conversar con Daniel, es una fuente donde se puede abrevar en el conocimiento de los temas actualizados en perspectiva y en retrospectiva, lo cual permite que la gente de manera didáctica pueda comprender lo que mucha gente habla de manera técnica, con cuadros, con gráficos, con círculos de pastel. Daniel lo explica con palabras llanas, sencillas. Podríamos decir que es economía para principiantes. Este espacio, Experiencia de Buen Gobierno, es un espacio para indicarle al pueblo dominicano, primero mostrarle las capacidades técnicas, profesionales y humanas que hay dentro de las filas de la Fuerza del Pueblo, que es una organización democrática, popular, progresista, que dirige el doctor Leonel Fernández, el líder vivo de la República Dominicana, de más prestigio nacional e internacional, y que va a ser el candidato a la presidencia de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, para encauzar a la República Dominicana, retomar el camino del desarrollo, del progreso, de la esperanza de que en este país es posible vivir y que es posible desarrollar nuestras actividades en todas las índoles. Será pues hasta la próxima entrega de este espacio, Experiencia de Buen Gobierno, conducido por su amigo, quien les habla, Francisco Luciano.